Hola amigos, en el video anterior hicimos un programa para controlar nuestra LCD por el puerto D, ¿sí? Esto fue lo que dejamos hecho y teníamos pendiente volverlo una librería. Entonces en este video vamos a ver cómo convertimos esto en una librería de forma que yo no tenga que estar copiando y pegando y que yo pueda cambiar el puerto de una forma más sencilla directamente en la librería. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un archivo de cabecera nuevo, here. Le vamos a dar el nombre. Yo voy a llamarlo, como es mi librería, voy a llamarlo mi LCD. Esta va a ser mi librería. Tiene que ser extensión .h. Listo. Y entonces vamos a decirle que esta es mi librería LCD. Esto de acá no nos interesa mucho. Vamos a desocuparlo. Acá el comentario de mi librería. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que quiero que hagamos es que definamos quién va a ser el puerto y quién va a ser los pines que voy a trabajar. Bueno, empecemos. Nosotros teníamos aquí los prototipos. Entonces me voy a llevar los prototipos. Los voy a cortar de acá y los voy a llevar para el punto H. Entonces yo en el punto H simplemente defino los prototipos, ¿sí? Y voy a crear un archivo .c en el cual voy a meter las funciones de esos prototipos. Entonces se va a llamar my LCD o funciones de my LCD. Listo, las funciones de mi LCD. Y este es .c. Borro esto porque en realidad este no es el main. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Aquí es donde me voy a llevar mis funciones. Entonces las funciones están aquí debajo. Voy a llevar las funciones que ya creamos. Simplemente las corto y las pego acá. Entonces, en el header tengo los prototipos. Y acá en funciones tengo las funciones. ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente decirle que me incluya esa librería donde me está definiendo que existen esas funciones. Recuerden que le debo dar comilla doble para decirle que esa librería que voy a incluir está dentro de la misma carpeta de mi proyecto. Entonces le doy comilla doble, aquí me aparece quién es esta, mylcd.h. Listo. Entonces acá que tengo, ya tengo creada básicamente la librería. Ya les voy a mostrar algunos problemas que se van a presentar cuando lo compiles y simplemente lo dejo así. Vamos a compilarlo. Listo, miremos a ver qué errores tengo. Bueno, tengo muchísimos. Estos son warning. Aquí hay errores. Por ejemplo, aquí me está diciendo que no definí el xtalFrec. Entonces yo no definí, miren que aquí en las funciones estoy utilizando el delay. Y si recordamos, el delay necesita conocer, para esta función del delay, él necesita el parámetro del xtalFrec. Entonces yo eso lo hago en el main. Eso está aquí en el main, pero eso es una variable, básicamente es eso, es una variable, es algo que va a cambiar con mi proyecto. De pronto un día yo voy a trabajar a 4 MHz, de pronto otro día voy a trabajar a 20, de pronto a 10, de pronto a 1. Entonces esto es algo que va a cambiar y que yo no podría ponerlo acá de un valor específico. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Vamos a crear una nueva función. Entonces vamos a crear aquí el prototipo. Y esa función se tiene que definir acá. Se tiene que definir acá. Entonces yo le voy a decir que tengo una función que se llama, por ejemplo, retardo para mi LCD. Y como tengo retardos de milisegundos y de microsegundos, voy a utilizar una de milisegundos. Entonces voy a llamar a esta M.
y voy a crear otra para los microsegundos. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos unos tiempos de 40 microsegundos para cuando vamos a enviar datos y tenemos unos tiempos de 5 milisegundos para cuando voy a enviar comandos. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es decir acá, voy a enviar esto sí lo voy a tener que hacer siempre en el programa donde vaya a utilizar esta librería. ¿Qué voy a hacer? La de milisegundos, simplemente voy a utilizar el retardo de 5 milisegundos, que es el que utilicé en todos lados, y aquí voy a enviar un retardo de los 40 microsegundos. Entonces, estas dos. Como estas van a ser llamadas, estas funciones, las creo aquí porque aquí es donde tengo este valor de la frecuencia del cristal. Es aquí donde la tengo. Entonces, las puedo llamar acá en mi función principal, donde yo simplemente, cuando cree mi proyecto, defino el xtalfreg y utilizo y creo estas dos funciones, ¿listo? Que las va a utilizar mi librería. Ahora, para que mi librería la veo, ¿cómo hago? Entonces, las voy a definir acá. Para que la vea mi librería, le voy a decir que voy a crear acá el prototipo de una función que es externa. Entonces es una función externa que se llama, ¿cómo la llamamos? Entonces acá tenemos delay mylsdm. Simplemente creo el prototipo y otra externa que es delay mylsd, la de microsegundos. Entonces creo el prototipo. ¿Esa función dónde va a estar? Va a estar en mi main. Yo siempre voy a tener que hacer esto, ¿sí? La de 5 milisegundos y la de 40 microsegundos dentro de mi main. Y tengo aquí los retardos. Entonces aquí están mis retardos y ahora tengo que utilizarlos aquí. Entonces aquí le estoy diciendo que cree el prototipo de estas funciones, que estas funciones son externas. ¿Externas dónde? En el main. En el main es donde yo las creo para que se pueda utilizar el delay ms, ¿sí? Basado en el valor de la frecuencia del cristal en el cual esté trabajando, porque pues recuerden que para la LCD son críticos los tiempos y si yo no los tengo bien, no se va a poder inicializar ni me va a entregar bien las funciones que debería. Y ahora sí, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar este delay ms5 por esta función. El delay ms5 es este. Entonces lo que voy a hacer es llamar esta función, control C, control V. Entonces en lugar de llamar esto de 5 milisegundos, voy a llamar esa función, que es la función de los 5 milisegundos. Bien, acá tengo uno de 20, no voy a crear una función para esto. Tengo una de 5, la voy a utilizar, entonces simplemente voy a utilizar un for que tenga, si son 5 milisegundos, ¿cuántas veces tengo que repetirlo para cumplir los 20? Serían 4 veces. Entonces, no sé, una x que arranque en 0 hasta que x sea 4 con incrementos de 1. ¿Y qué voy a realizar en ese for? Simplemente el retardo. Si realizo 4 veces el retardo de 5 milisegundos, ahí tengo mis 20 milisegundos. Listo. Voy a reemplazar. Voy a hacer esto fácil. Voy a reemplazar todos los delay ms5 por delay. Voy a copiar esto, control C. Entonces, busque todos los delay ms5 y reemplácelos por delay mylsdm. Reemplace todo. Y listo. Ahora tengo los US. Entonces, estos US se llama delay mylsd. Entonces, le voy a decir que me busque todos los delay US 40 y lo reemplace por my delay. Listo. Y listo. Entonces, ya con esto me quito de encima el problema de los tiempos.
Entonces lo único que sí tengo que tener en cuenta es que tengo que incluir esto en el programa principal en el que yo esté creando. Bueno, por otro lado, tenemos por defecto que trabaje por el LAD-D. Entonces hagamos algo para que no dependamos solamente del LAD-D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decirle que me defina el puerto por el que voy a trabajar. Entonces lo voy a llamar, por ejemplo, port MyLCD. ¿Sí? Y acá es donde yo le voy a decir en qué puerto voy a trabajar. Por ejemplo, pues aquí lo voy a dejar todavía en el puerto D, LAD-D. Pero cuando yo quiera cambiarlo, simplemente tengo que cambiar aquí este LAD-D por LAD-B, LAD-A, LAD-C, en el que yo quiera trabajar. Y voy a definir también, para que sea más sencillo después de trabajar, el LAD en el cual voy a trabajar. Entonces, LAD para mi LCD. Entonces, en este caso lo voy a dejar en el tris-D. Y entonces me voy a ir, perdón, esto sería tris. Y entonces me voy a ir a donde están mis funciones, en la inicialización, y le voy a decir, ya no voy a trabajar con tris-D, sino voy a trabajar con el tris que me definan para mi LCD. Y el LAD-D, el LAD, que yo aquí tengo LAD-D en todo, para que yo no tenga que cuando quiera cambiar, tener que cambiar todas estas líneas, ¿sí? Entonces simplemente lo voy a cambiar, voy a reemplazarlo. ¿Qué voy a reemplazar? Voy a reemplazar LAD-D. Entonces todo lo que tenía definido como LAD-D se va a llamar por MyLCD. Entonces, si yo aquí en el de cabecera, en la librería, le digo que esto ya no es LAD-D, sino LAD-B, entonces simplemente lo cambio acá, le digo LAD-B. Y no tengo que venir a la función a decirle cámbielo a B, a B, a B, a B, a B, sino que ya aquí él sabe quién es el puerto, porque yo se lo defino acá. Entonces esto me va a dar la flexibilidad de cambiar el puerto en el cual yo quiero trabajar, solamente tengo que cambiarlo acá y no más. Bueno, entonces, ¿qué me faltaría? Tengo incluida la librería debo incluirla, entonces ya yo puedo trabajar con esto, con esta librería. Miren que son solamente dos archivos los que tengo que mover, el .h y el .c, a la carpeta del proyecto donde yo quiera trabajar, y pues obviamente tengo que incluir la librería, de todas formas acá, hacerle la inclusión a la librería. Recordar que como está en la carpeta del proyecto, entonces es con comilla doble, y ya puedo crear mi código. Entonces tengo el mismo código, pero ahora lo estoy haciendo con la librería. Voy a compilar. Muy bien, todo salió bien. Y ahora vamos a ver si funciona. Y aquí está mi Hola Mundo. Como les decía, si yo quiero trabajar en un nuevo proyecto, ¿sí?, lo único que tendría que hacer es llevarme estos dos archivos que están disponibles. Supongamos, voy a crear aquí un nuevo proyecto para el micro que necesite. PIC 18F 4550, que es el que ya tengo montado en Proteus. Un XC8. Prueba de la librería, el nombre que queramos. Listo. Aquí creo mi nuevo proyecto, mi nuevo main. Bien. ¿Y qué tengo que hacer? Yo tengo creados estos proyectos por aquí en mi disco D, proyectos MPLAB. Este se llama prueba librería. Entonces, lo que hago es, ahorita estábamos trabajando sobre el LCDD, es tomar estos dos archivos, mylcd.h y la función. Estos dos son mi librería, son los dos archivos que yo tengo que llevarme para mi librería. Entonces simplemente hago control C
y me voy al nuevo proyecto que acabo de crear que se llama prueba librería y los pego acá, control B, ya están ahí. Ahora yo no los veo acá en el árbol del proyecto, no los estoy viendo acá en el árbol del proyecto porque no los he adicionado a mi proyecto, ¿sí? Si yo abro aquí no tengo nada. Entonces lo que puedo hacer es decirle, le digo clic derecho y adicionar ese elemento que ya existe, está en la carpeta, que es este, mylsd.h, ¿sí? Ya me aparece en el árbol de mi proyecto, y acá, en fuentes, le digo también que voy a adicionar el punto C, que son las funciones. Y ya tengo los dos archivos. Entonces ya puedo trabajar con ellos. Simplemente tengo que incluir, bueno, hacer mi código normal, tengo que incluir, incluir la librería, ¿sí? Poner el resto de cositas. Bueno, voy a copiar y pegar de allá, de este archivo fuente. Voy a copiar los fusibles, la definición del cristal. Listo. Recuerden que para esta librería es bueno que documentemos, hasta el momento yo no he documentado nada, pero tenemos que documentar todo, que para esta librería necesitamos crear estos dos prototipos, ¿sí? Incluso lo podemos dejar directamente en la librería que creamos, podemos dejar esto comentariado que se debe crear en el main, para que quien lo pueda utilizar tenga toda la información a la mano. Listo, y en el main lo que voy a hacer, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ya tengo mi librería, tengo creado los delay que se necesitan, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el lsd init, entonces, init, mylsd, hago la inicialización, miremos porque no me acuerdo cómo se llaman, envío el comando, por ejemplo, para borrar la LCD, entonces 0x01, borramos la LCD, y ¿qué más vamos a hacer? Vamos a enviar un mensaje, vamos a posicionar el cursor, entonces vamos a posicionar el cursor en la dirección, digamos en la primera línea, en el carácter 5, y vamos a escribir, ahí se me vino con el void, y vamos a escribir algo. Dos punto cero. Y no vamos a hacer por ahora nada más. Se va a quedar aquí. Vamos a compilar. Bien, me compiló bien. Prueba librería fue la que compiló, la compiló bien. Vamos a ir aquí y le vamos a cargar ahora ese código. Se llama prueba librería, 20 MHz, ok, y play. Hola mundo 2, lo hizo muy rápido, ¿qué pasó? Que le dejé primero en el carácter 1.5 y luego en el 1.3, entonces no sé si alcanzaron a ver el parpadeo entre el hola y el mundo. Lo hace muy rápido, entonces le voy a cambiar la dirección, 2, línea 2, carácter 3, que compile. Ahora en Proteus no es necesario que yo vuelva y le cargue, simplemente con que le dé stop y nuevamente play, él actualiza el archivo y hola, mundo 2.0. Y ya tenemos nuestra librería para usar. Entonces lo que les comentaba, realizar los comentarios en su librería, ya la que van a trabajar, entonces le dicen para qué es cada una de las funciones, le dicen acá por ejemplo que
en el main se debe crear las siguientes funciones, o se debe simplemente pegar las siguientes funciones. ¿Qué funciones son? Estas dos funciones. Entonces queda aquí con el comentario, pero simplemente cuando lo vayan a usar, pues no tienen que decir, ay, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Es importante que siempre comenten todo para que cuando lo vayan a utilizar nuevamente, pues no sea tan traumático retomar y decir esto cómo era que trabajaba, ¿sí? Entonces aquí le decimos que estamos definiendo el puerto en el cual se va a trabajar, en el cual se conectará al LCD. Aquí decirle que definir el tris del puerto. Que también me parece que es importante la configuración de los pines, ¿sí? Que cuando vayan a utilizarlo de pronto no se acuerdan y lo conectan, no sé, por ejemplo RD7 a Enable o no recuerdan, entonces es importante describir esas cosas. Entonces decir acá, bueno, este archivo, ¿quién es el autor? En este caso, Adriana Ramírez, ¿sí? Comentarios. Por ejemplo, el bit 0 del puerto en el cual vamos a trabajar, entonces el bit 0 se conecta a RS, ¿sí? El puerto que se utilice se conectará de la siguiente forma. Entonces, RS al bit 0, ¿sí? RW al bit 1, RW al bit 1, Enable al bit 2, RD4, 5, 6 y 7, listo. Entonces, D4, D5, D6 y D7. ¿A dónde? Al bit 4, al bit 5, al bit 6 y al bit 7 del puerto. ¿Sí? Todo lo que ustedes vean que es necesario que lo dejen claro para que cuando vayan a utilizar nuevamente la librería o se la pasen a algún amigo, sea lo más clara posible y la pueda utilizar. Bien. Bueno, espero que esto haya sido de su ayuda. En el siguiente video estaremos revisando cómo convertimos esto, cómo creamos la librería ahora para trabajar por I²C. Entonces vamos a hacerle las modificaciones a esta librería para trabajar por I²C.